vamos a llegar a uno de los momentos más esperados del acto, la mesa redonda, donde las palabras vuelven a tomar protagonismo y esta vez con una gran compañía, ¿no? Nos acompañan 4 figuras que de una manera u otra son responsables de que hoy tengamos esta novela aquí. En primer lugar nos acompaña Marisé García Molina, escritora y representante de la editorial Atlantis, quienes han apostado por esta obra para hacernos llegar sus secretos entre páginas y portadas, ¿no? Muchas gracias, Marisé. José Carlos Vázquez Fernández Basalo, pintor y artista urensano, que ha diseñado la portada. Es el encargado de condensar en una imagen todas las aventuras que nos vamos a encontrar en estas páginas. También nos acompaña Marga Martín Rodríguez, diputada del PSOE por la provincia de Ourense en el Congreso de los Diputados y que es la madrina de la presentación de la novela. Con su apoyo hace de puente entre la literatura y la vida real, recordándonos que a veces los héroes no siempre llevan capa, sino que a veces llevan un libro entre las manos. Muchas gracias también. Y por último, también estará, lógicamente, Adolfo Varela, el propio autor, arquitecto de estos mundos paralelos y de estas conversaciones con las máquinas que desafían la lógica. Muchas gracias a los 4. Buenas tardes. Tal y como me han presentado, soy Marisé García Molina, María José García Molina, Marisé para los amigos. Soy escritora y represento a Ediciones Atlantis a muerte, porque este editor, J.D. Álvarez, es uno de los editores que apuestan por esos escritores que no se conocen, pero que muchos han llegado a ser grandes figuras. Ediciones Atlantis inició su andadura en 2004 y desde entonces nuestro objetivo ha sido abrir un hueco en el panorama literario para nuevas voces que arrancan con su primera o segunda novela y que quieren verla publicada. En su día fue muy complicado porque para un librero no es lo mismo colocar en el escaparate una novela de un autor consagrado que la obra de un autor novel. Sin embargo, poco a poco hemos venido demostrando a los libreros y distribuidores que el hecho de que sean primeras obras no significa que no sean buenas. En Ediciones Atlantis hemos publicado una gran cantidad de libros con una calidad que no tiene nada que envidiar al trabajo de muchos escritores consagrados. Aunque también, con el transcurso de los años, muchos de estos grandes nombres propios de la literatura actual española se han ido uniendo a nuestro proyecto editorial. Entre ellos contamos, por ejemplo, con Espido Freire, Fernando Sánchez Dragón, Carlos Salem, Rosa Montero, Luis Antonio de Villena, César de la Lama, biógrafo del rey emérito, o el médico forense José Cabrera, que está con nosotros además todos los años en el Festival de Novela Negra Octubre Negro Madrid. Entre otros famosos, Joaquín Sabina, la fotógrafa Oukalele, Luis Eduardo Aute o Ignacio Martín Sequeros, músico y compositor de Los Pequeñiques. Desde nuestro inicio hasta hoy hemos ido creciendo y expandiéndonos hasta llegar a las librerías centrales, como Casa del Libro o El Corte Inglés, con muchos de nuestros autores que fueron haciéndose un nombre y hemos realizado proyectos importantes como la Isla de las Letras o el Festival de Novela Negra Octubre Negro en Madrid, con los premios Atlantis en sus distintos géneros. Entre los muchos autores que solicitan publicar con Ediciones Atlantis, se seleccionan aquellos cuyas obras destacan por su calidad, por su originalidad o por su valor de documentación histórica. Por eso, este libro está hoy aquí presentándose, porque ha sido seleccionado. La verdad es que entre Carlos Mas y yo y alguno más, hacemos una criba. No todos los libros valen para ser publicados. Tienen que ser, que tengan algo especial, algo que enganche al lector. Los héroes de mi historia, de Adolfo Varela González, ya conocen a Adolfo, que después de su trabajo en el ámbito militar como oficial del Ejército de Tierra, donde destacó, también en el ámbito civil destacó, estudió psicología en la UNED, donde se enfocó especialmente en la rama de la psicología educativa y en su faceta artística. Ha escrito varios relatos, entre los que despunta Mi amigo Rodolfo, publicado tiempo atrás.
Además de la escritura, dedica su tiempo libre al teatro y a los bailes latinos, artes que adora y que le aportan equilibrio emocional. Ha participado en diversas representaciones y certámenes, encontrando en la expresión escénica y la danza un refugio y una forma de vida. Por eso estamos aquí aunando y disfrutando de estas artes en la presentación de su nueva novela Los héroes de mi historia, cuyo género es de fantasía urbana con un trasfondo psicológico, con pinceladas de ciencia ficción y donde los datos históricos hacen también que la historia entre en esta fascinante trama, haciendo de Los héroes de mi historia una novela definitivamente diferente a casi todas. Se trata de una novela audaz, inusitadamente original tanto en la estructura como en el estilo. Construida a través de una triple voz, el texto alterna géneros y registros muy diversos y lo hace sin perder coherencia alguna. Aventuras, ciencia ficción, novela juvenil y también metafísica. Las descripciones son fabulosas, uno de los aspectos más logrados en la novela y los personajes. En conjunto, resultan auténticos y entrañables. La combinación entre humor, nostalgia y reflexión es uno de los mayores logros de la obra. La fusión entre lo juvenil y lo cósmico no solo es arriesgada, sino que resulta exitosa gracias a una escritura fluida, sincera y ambiciosa. Que nadie espere encontrar en Los héroes de mi historia los mismos elementos, esquemas y referentes habituales del género. Ya desde el título se comprueba que esta obra se distingue por su singularidad. Combina y fusiona los géneros diversos mencionados sin ningún temor. Juega con las reglas del tiempo y de la física. Y el lector, sin duda, sentirá cómo una sonrisa cómplice se aloja en su rostro ante tal despliegue narrativo. Es lo que puede llamarse un entretenimiento inteligente, un relato que interpela directamente y que invita a pensar. Invita al cuestionamiento y nos recuerda que la imaginación es una herramienta básica del pensamiento. Nos recuerda también que el disfrute no está reñido con lo profundo, más bien lo contrario. No existe mejor forma de aprender que disfrutando. La novela, bajo la apariencia de una aventura juvenil, despliega una serie de temas que le dan una profundidad inesperada. Habla, sin ir más lejos, de la amistad, en ese momento de la vida en que empieza a mezclarse con el pensamiento propio, cuando el juego deja de ser solo juego y se convierte en una forma de mirar el mundo, de entenderlo. De esa etapa vital tan complicada, el autor explora además cómo los recuerdos y las emociones construyen la realidad, literal y simbólicamente, en un universo donde lo que no se recuerda simplemente no existe, lo cual es una idea poderosa. También pone en diálogo dos formas de interpretar lo que nos rodea. La ciencia, representada por un físico que busca explicación en las leyes del tiempo y el espacio, y la espiritualidad, encarnada en un sacerdote que advierte sobre desequilibrios cósmicos. Todo esto ocurre en un mundo que es reflejo del real, pero vacío y distorsionado, lo que lleva a los personajes a replantearse su identidad. Pura filosofía. Así, el viaje por dimensiones paralelas se vuelve también un viaje interior, donde cada uno enfrenta sus miedos, sus culpas y sus deseos más profundos. Los héroes de mi historia funciona. En definitiva, esta es una novela ideal para jóvenes curiosos, adultos nostálgicos o todo tipo de lectores que buscan salir de su zona de confort, sin el menor miedo al vértigo de lo desconocido. Le paso la palabra. Muchas gracias. Hola. Espero que les guste muchísimo esta novela, Los héroes de mi historia. Bueno, para comenzar, buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia en este acto. De la presentación del libro Héroes de mi historia, cuyo autor, aquí presente, me encargó la ejecución de la portada del mismo, confiando en que la ilustración se adecuase a la idea que él tenía concebida sobre su obra. Y ahora, antes de pasar a comentar sobre el diseño, creo que será importante recordar cómo llegamos a conocernos Adolfo y yo. Desde hace algún tiempo, unos amigos y compañeros que fuimos componentes de distintos grupos musicales en los años 60,
acordamos reunirnos en distintos lugares propios, haciendo merienda-cena, con una buena ración de música, pero que además nos acompañan de vez en cuando algunos invitados amigos de algunos de nosotros, y en este caso se encuentra Adolfo, que allí estaba una tarde con su esposa. Mas yo no le conocía y mucho menos sabía que estaba a punto de editar un libro. Fue por medio de nuestro querido amigo José Daniel Bouzo, que por cierto lleva un tiempo luchando por la vida, quien le dijo que yo podía llevar a cabo la ilustración de la portada. Entonces Adolfo me llamó, nos citamos en una cafetería cercana a nuestras viviendas y allí me comentó a grandes rasgos de qué iba la historia y pronto empecé a deducir que la mejor fórmula para representar la piel del libro era hacer una triada, como se dice en términos musicales, escogiendo tres elementos fundamentales que no destaparan el argumento principal, pero que formaran parte esencial de la narración. La primera idea fue dibujar a los niños buscando monedas. Dibujo al grafito, como me sugirió el autor en principio. La segunda fue configurar una esfera, representación geométrica, y la tercera fue un gran destello de luz dominante en el centro. Y para completar el conjunto escogí un fondo etéreo tramado para darle cierta profundidad y también un enunciado sin presunciones, el nombre del autor por debajo del título. Estos tres elementos forman parte simbólica de lo que aparecerá una vez entrados en la lectura del libro. Como quiero ser más breve que otras personas, porque yo creo que 4 palabras ya llegan, me es suficiente para contar lo que tenía que contar, deseo que vivan profundamente esta historia. Nuevamente, gracias a todos por vuestra atención. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Adolfo que hubiera pensado en mí para estar hoy aquí en un día tan especial, como dijo él. Para mí es un honor y sobre todo una gran alegría poder acompañarlo en el día de la presentación de su libro, de su novela, Los héroes de mi historia. Además de ser la madrina literaria, pues me une a Adolfo que tenemos un nieto en común, un bebé precioso, por otro lado. Y bueno, eso me permite hablar de la persona que está detrás del autor. Es difícil hablar de Adolfo en tan poco tiempo, porque hoy, evidentemente, vosotros venís a escucharlo a él. Decía que es difícil en poco tiempo porque Adolfo, vamos a decir que es una persona inquieta, polifacético. Entonces podríamos estar hablando de todas las cosas que hace y podríamos pasarnos aquí toda la tarde. Adolfo ha tenido una vida marcada por el servicio público y el compromiso. Es militar, ha dedicado toda su vida profesional al ejército de tierra, ha tenido numerosos destinos y ha estado también en misiones internacionales. Ha estado en Kosovo, en Bosnia, en Polonia, bajo la bandera de la OTAN y de la ONU. Por lo tanto, muy alejado de su familia, en lugares donde la paz era solo un deseo, y viviendo pues, situaciones estresantes, complicadas, arriesgadas, incluso arriesgándose la vida. Y evidentemente yo no estaba ahí, pero la gran humanidad que irradia Adolfo, estoy segura de que le hizo la vida mucho más fácil a todas aquellas personas que tenía en aquellos momentos y en aquellas situaciones alrededor suyo. Porque Adolfo es así, irradia humanidad por todos los costados. Y bueno, creo que no hay nada más bonito, un trabajo más bonito que ayudar a un pueblo a encontrar la paz, la verdad. Gracias a su entrega, pues durante todos estos años de su trabajo profesional en el ejército, pues ha tenido muchas condecoraciones, que no puedo leer aquí porque no tengo tiempo, pero son muchas. Pero junto a ese Adolfo de las condecoraciones, de las misiones y del ejército, está el Adolfo familiar. Adolfo es una persona que disfruta mucho de la familia, que disfruta mucho de los amigos, que junto a Ana, su mujer, su compañera de vida, es el perfecto anfitrión, le encanta recibir, disfruta contando historias, bailando, cantando, vive cada momento de una forma intensa. Y tiene 2 hijos,
y sobre todo tiene 2 nietos. Adolfo es un abuelo entrañable, cariñoso, presente, que sabe tomarse la vida con ternura y con sentido del humor. Por eso este libro, como todo lo que él hace, es una celebración de la vida. Gracias, Adolfo, por recordarnos que servir, que crear y querer son en el fondo otras formas de construir la paz. Nada más y muchas gracias. Bueno, como he dicho cuando empezó el acto, gracias por venir, gracias por estar aquí, porque sin vosotros este acto no hubiera sido posible llevarlo a cabo. Gracias a mi familia, a mis amigos, por el apoyo prestado, por esos halagos inmerecidos que han brotado del fondo de sus corazones y que del mismo modo han llegado al mío. A ti, Ana, gracias por las horas y los días perdidos mientras estuve sentado delante del escritorio trabajando en la novela. Te quiero, Ana. A cuantos estáis trabajando activamente en la presentación de la novela, muchas gracias, que os la iré dando personalmente. Marisé, muchas gracias por esas palabras tan bonitas que has tenido para con la novela y conmigo. Y a la editorial Atlantis, gracias porque ha confiado en mí desde el primer momento. Me ha ayudado a levantar el vuelo. Yo sin la ayuda de la editorial no me hubiese atrevido a publicar la novela. Muchas gracias. De nada. Y a partir de ahora te voy a hacer 2 entrevistas que se van a escuchar por todas partes. Vale, gracias. A Carlos. Gracias por ese trabajo, Carlos, de gran pintor, famoso pintor y pintor reconocido, por esa ilusión que pusiste del primer día, por la portada, que es una preciosidad, y por todos los consejos que me has dado. Gracias, Carlos. Gracias. A la madrina de la presentación, a mi amiga y consuegra Marga, gracias por esas palabras tan preciosas que has tenido para conmigo. Y porque tenemos un nietecito a medias, que es muy bonito, y es muy bonito porque se parece a ti. Gracias porque con tu presencia el acto ha ganado en notoriedad y en riqueza. Muchas gracias, Marga. Bueno, quería empezar a hablar esta presentación, de un amigo mío, Daniel Bouzo. Y lo voy a hacer, pero con otras palabras. Daniel, cuando se enteró que yo iba a publicar la novela, trabajó conmigo codo con codo, con la misma ilusión o más que tengo yo. Hace unos días estuvimos aquí planificando esto y además es un hombre sabio y me dijo: Adolfo, cuando hables, fue el último consejo que me dio, Adolfo, cuando hables, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. El caso es que Daniel no está con nosotros. Hace unos días una terrible enfermedad se cruzó en su camino, por sorpresa y sin avisar, como suele ocurrir. Pero está pasando un momento muy malo, él y su familia, y nosotros. Está intentando salir adelante, pero a fe que lo conseguirá, porque Daniel es un hombre que vive la vida con mucha ilusión y es muy fuerte. Daniel, te esperamos y te echamos de menos.
Esta es mi primera novela. He escrito antes algunas cosas. He escrito poesía, he escrito relatos, pero nunca de este nivel y de este calado. La empecé a escribir ya hace algunos años, bastantes, cuando, por asuntos de trabajo, estaba destinado en La Coruña. Eso es el motivo por el cual la trama se lleva a cabo en la ciudad de A Coruña y más concretamente en la ciudad vieja. De aquellas leía mucho, mucho más de lo que leo ahora. Leía muchas historias y fue el amor por las historias. Es una gratitud por las historias que me enseñaron y me hicieron soñar. Esta novela fue un impulso, fue una invitación a compartir las preguntas que en mí dejaron las lecturas. Es una buena novela. Es una buena novela porque le he dedicado mucho tiempo, la hice con todo el cariño y siempre pensando en el lector. Es una novela inmersiva, está escrita hacia adentro, por tres personajes principales que hablan en primera persona y nunca se dirigen al lector. Digamos que es una multiperspectiva, es decir, tres protagonistas principales, realmente es uno, los otros son coprotagonistas, porque en las novelas solamente puede haber un protagonista. Un protagonista principal sobre el que gira la trama y dos coprotagonistas que se turnan a la hora de relatar. El lector no pierde el hilo porque, salvo sus vicisitudes personales y sus problemas, hablan siempre de la misma historia. Uno utiliza el monólogo interior, casi un soliloquio. Otro utiliza un monólogo discursivo, intenta razonar, intenta explicar, argumenta constantemente, intenta justificarse. El tercero utiliza un monólogo retórico, intenta persuadir. Es una arenga doctrinal. Tres personalidades distintas que, sin embargo, se parecen mucho, las tres se parecen mucho a mí. No sé por qué, pero se parecen a mí. Aunque son distintos, se parecen. Hunde sus raíces la novela en el posmodernismo. Para ello, existe la intertextualidad, es decir, relatos de otros autores entran a jugar en la novela. También hay una combinación de hechos históricos con ficticios. Hay una fuerte dualidad entre utopía y distopía, como hemos visto en la lectura dramática. Y también existe la metaficción. Es decir, la novela hay momentos que se da cuenta de que es una novela. El género de la novela es de fantasía, pero se aleja de los referentes clásicos de la fantasía. No hay castillos ni reinos, no hay batallas del bien y el mal, no hay profecías, no hay seres mitológicos, no. Digamos que es fantasía psicológica. Por definirlo, lo podríamos definir de la siguiente forma. Es del género de la fantasía urbana, con un trasfondo psicológico y sectario y tintes de novela, historia y de ciencia ficción. Cuando mi hermana se lo dije por primera vez, me dijo, lo tiene todo. Es una combinación de elementos sobrenaturales con la exploración de la mente humana, que da lugar a una novela inmersiva y que crea una historia que invita al análisis y a la reflexión, y donde surgen unos personajes que espero que sean entrañables. Y ya para ir concluyendo, antes de leeros un pasaje del libro y luego las preguntas pertinentes, voy a contaros brevemente de qué va la trama. La trama son una pandilla de chicos de alrededor de 15 años que por accidente son trasladados a una dimensión extraña. Ellos le llaman mundo paralelo, un mundo moldeable por las emociones y los recuerdos. Digamos que es la lucha
entre la pandilla de los chicos y las fuerzas de las sobrenaturales que le impiden regresar a su vida anterior. El conflicto en el libro podría ser la lucha por sobrevivir, la lucha por revertir la situación y la lucha por hallar respuestas. Y es en este último apartado, en la lucha por hallar respuestas, donde entramos en el corazón de la novela, el tema principal de la novela. Los chicos son contemporáneos, como nosotros. Están acostumbrados a preguntar y a que se les responda. Esto no es realismo mágico, como las grandes novelas del gran García Márquez, en el que se combina lo sobrenatural con lo cotidiano, se mezcla y todo funciona con una belleza sin igual, una armonía. No, aquí no. Aquí los chicos se preguntan desde el primer momento qué está pasando. No lo entienden. Intentan por todos los medios saberlo. Y se expone, mediante exposición, van resolviendo algunas incógnitas. Pero ellos quieren saber qué pasa y van a llegar hasta el final. Y ahora voy a leeros un pasaje del libro. Pude haber elegido cualquiera. Pero, como os he dicho antes, una de las particularidades de esta novela es que combina hechos históricos con hechos ficticios. Y ahora voy a narrar un hecho en el que por lo menos hay tres hechos que son reales, porque están en la prensa, y se combina con los ficticios. Pope es el protagonista principal, tiene alrededor de 15 años, es el líder. Se cree él el líder de la pandilla, porque como es un grupo hay sus problemas. Él nos va a describir cómo era la radio que él oía cuando se movía por las calles de La Coruña, días posteriores a la sublevación militar que dio lugar a la guerra del 36 y que terminó en la dictadura franquista. Pope relata así cómo era la radio que él oía cuando se movía por las calles de La Coruña. Leo. La radio se encargó, en aquellas mañanas de verano, de explicarnos cómo marchaba la guerra, presentándonos a los héroes de un bando con aspecto de mártires religiosos. Hombres y mujeres que fueron glorificados y tratados como ángeles, que entregaron su vida por la patria, o donaron fortunas, o pagaron 30 misas, o colgaron los hábitos para convertirse en mujeres falangistas. La radio resonaba por las calles, en los pisos más altos, en tabernas y fondas. Por todas partes vibraban alentadoras arengas, alusiones triunfantes. Parecían locutores de fútbol encarándose a la última oportunidad de su equipo. Gentes que vivían con la piel de gallina y sudaban, no de calor, de tensión, de escuchar cómo 40 voluntarios asaltaron una colina defendida por 100 rojos y después de rendirlos a todos requisaron más de 5.000 cartuchos, 2 tanques, varias ametralladoras e incluso la cena de los republicanos. Pero se entusiasmaron y en medio del arrojo fueron a dormir a un pueblo cercano donde estaba el grueso del enemigo, por lo que cayeron prisioneros. Y en el último momento, cuando los iban a fusilar, la columna nacional entró en el pueblo y los liberó a todos. Vítores y aplausos, sombreros al cielo y apretones efusivos. Las plazas se llenaban de gente y sonaban disparos. La radio se convirtió de un día para otro en el instrumento de la victoria, en la irradiación que alcanza los cimientos, en el calor de la palabra que perfora la experimentada coraza, envuelve el corazón y exalta el ánimo, por donde se propagan los versos patrióticos y las composiciones poéticas de personas que en otro tiempo fueron normales. El medio que convocó la mayor manifestación de duelo que se recuerda tras el fallecimiento de 2 falangistas en accidente de tráfico. La radio anunció el desfile de la liberación bajo el amparo de la madre patria, cobijo sin igual, que apadrina a los maridos y a los hijos, en el campo de batalla y consuela a las esposas y a los padres en retaguardia. Mujer disciplinada durante el día, protectora y santa por la noche. Razón de más para hacernos partícipes como hijos suyos y ofrecer aliento a los bravos soldados que se despedían para ir al frente. Todo eso lo oía en la radio. Pero Jaime escuchaba otro tipo de radio, la anticatólica. Pecaminosas ondas que vuelan por entre las huestes enemigas y después de atravesar medio mundo alcanzan el piso de la marina y se infiltran por el minúsculo ventanuco, por donde asoma una varilla que hace las veces de cierre por el día y de antena circunstancias durante la noche, y exhaustas penetran en la cocina a través del cable de cobre hasta alcanzar el aparato.
detrás de la botella de Sansón, junto al hornillo estropeado, encima del cajón que no cierra donde Luisa guarda las velas que sirven para iluminar la estampa de la Virgen del Rosario. Se quedaba por la noche, la escuchaba muy bajito, temeroso de que le sorprendiera algún cambio del volumen traidor. Apenas emitía un susurro. Me hubiera gustado escuchar aquella radio que pertenecía a un comando operativo, sentarme junto a Jaime y formar parte del puesto de mando republicano que seguía funcionando. Bien, esto... Bien. En este pasaje hay como he dicho, tres casos reales que están recogidos de la prensa de aquellos días. El hecho que los republicanos habían subido, perdón, el bando nacional había subido y había requisado la cena de los republicanos, las ametralladoras, los iban a fusilar. Eso está escrito en la prensa. El que murieron 2 falangistas y se hizo un desfile multitudinario también está recogido en la prensa. El que se despedían los soldados para ir al frente era una compañía de infantería y se iba al frente asturiano y se hizo pues un desfile impresionante, que también está descrito en el libro, cómo es ese desfile. Y bueno, ahora ya, viendo la hora, ya atiendo a las preguntas que consideréis para responder. Por favor, que no sean muy difíciles. Sí, por favor. Sí, dime. En pie, por favor. Hola. Sí, gracias. Hola, buena tarde. ¿En qué te inspiraste a la hora de escribir tu libro? Muchas gracias, Nada. Emilia, muchas gracias. A ver, esta pregunta ya me la han hecho en varias ocasiones. Hace mucho tiempo que empecé. Tened en cuenta que yo empecé a escribir esta novela en el año 2005. Empecé y la terminé pues hace 3 años o una cosa así. Fue a tiempo parcial. Hubo épocas que me olvidaba de la novela, no sabía ni que existía. Pero bueno, entonces, ¿en qué me inspiré? Bueno, pues pensándolo un poco, es sencillo. Vamos a ver, me inspiré en el cine y en la filosofía. De aquellas, había unas películas muy bonitas de cine, como ahora, claro, que eran de fantasía y ciencia ficción, que es algo que me encanta. Que la película The One, que era... cada persona está en varios multiversos, pero solo es consciente en uno de ellos. La película de Matrix, que todos recordaréis, donde las máquinas destruyeron el mundo real y habían introducido a los humanos en un mundo virtual que se llamaba la Matrix y veían un mundo imaginario, virtual, perdón, y vivían en la ignorancia. Bueno, pues eso ya también en la filosofía. El filósofo, en el siglo VI a.C., el filósofo griego Platón ya lo había ilustrado muy bien en una obra suya que es la alegoría de la caverna de Platón, en la que en una cueva unos prisioneros están mirando hacia la pared, llevan allí toda la vida, no pueden mirar por otro lado. Detrás de ellos hay unas fogatas y por el medio pasa la gente y con objetos. Ellos solo ven sombras en las paredes. Para ellos es el mundo real, es un mundo ilusorio. Así como en Matrix era el mundo virtual, eso sirvió para inspirarme. Pero lo que realmente la inspiración está en la novela. El prefacio, los que tenéis el libro lo podéis ver, creo que está en la página 9, en el prefacio. Lo normal, el prefacio de una novela es hacerlo al final. Construye la novela y al final dices, bueno, le voy a hacer un prefacio que es el resumen de la novela. Yo lo hice al revés. Yo, después de estas inspiraciones, hice el prefacio. Y el prefacio es el resumen de la novela, porque a raíz del prefacio hice toda la novela. Entendiendo el prefacio se entiende la novela. Y el prefacio dice: y recuerdo mi viaje, fantasía, fantasía, como un paseo por los alrededores de la caverna de Platón, contemplando con desprecio la vida que había llevado hasta ahora. Eso fue lo que me inspiró. No sé si he respondido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Dime, Elena.
El título. Sí, ¿por qué el título Sí, la verdad que el título me gustaría decirlo, lo voy a decir, claro. Pero claro, con el tiempo que tenemos, vamos a ver el título. Los héroes de mi historia, muchas gracias, es una pregunta interesante. Los héroes de mi historia solamente figuran una vez en el libro, ya muy avanzado. Jaume Bratis es uno de los coprotagonistas, el que actuó en la lectura dramática. Es un hombre que está haciendo un informe post-misión. Estamos hablando en el siglo XXIV. Hace un informe post-misión, ha cumplido. Él intenta explicar qué es lo que pasa y se dirige a unos representantes a través de un facilitador que es el Sistor que hemos visto ahí. Se dirige a unos representantes. Los necesita, pero él los odia. No los puede ver, los considera unos inútiles. Bueno, entonces hay un momento que creo que dice lo siguiente. Jaume Bratis dice: estos hechos que ya han sucedido y ahora os muestro a vosotros, cómodos espectadores, que me vais a suplantar como si yo fuera un juguete y vosotros los héroes de mi historia. Lo dice el libro, más o menos. Jaume Bratis no quiere que sean los héroes de historia. Entonces yo dije, hombre, ese es el título. Porque yo sí quiero que mis representantes sean los héroes de mi historia. Los héroes de mi historia son los lectores. Los lectores que van a ser testigos, cómplices y jueces. Jueces también, jueces indirectos. El título va dedicado al lector. Vosotros, los lectores, sois los héroes de mi historia. Gracias. La novela es una invitación a bailar con lo desconocido. Es una invitación a explorar el interior y es una invitación a volar hasta lo indescriptible, digamos hasta lo lejos. Porque he combinado lo cotidiano con lo raro, lo histórico con lo futurible y lo racional con lo místico. Es una novela que está escrita no para dar respuestas, está escrita para que el lector se enfrente a sus propias dudas. Es una novela que está dirigida a aquel lector que no tenga ningún problema de salir de su zona de confort para convertirse en testigo, en cómplice y en juez. Y en juez también, como dije antes, como decía Umberto Eco, el lector modelo, aquel que completa los huecos que deja el escritor. Y ya termino con una frase que está ahí, ahí en el libro tráiler, que dice: el lector, en cuanto haya leído las primeras páginas, se dará cuenta de que la realidad que él conoce es el primer velo que va a romper. Muchas gracias. Aquí están los libros. No es obligatorio comprarlos. Si se compra alguno, mejor. Y si es más de uno, mejor que mejor, porque ahora van a venir las fiestas y no hay nada mejor que regalar un libro. Estaré siempre a vuestra disposición para cuando queráis. Y muchas gracias una vez más por venir y a vuestro servicio. Bueno, muchas gracias, Marisé, Marga, Adolfo, José Carlos. Aquí llegamos al final de este viaje, amigas y amigos, y ahora depende de ustedes que esto acabe mejor todavía. A comprar los libros, porque de verdad que merece la pena cada céntimo por la historia que hay detrás. Nada, muchas gracias por venir y recordad, en un mundo donde la realidad está tan desdibujada, nada garantiza mejores emociones que un buen libro entre las manos. Así que muchas gracias y a comprar el libro todo.